Solís se acostumbra a la vida de estudiante en Rabat. Así se relaciona con compañeros de todos los orígenes y religiones. Aparece en las asociaciones de estudiantes, donde va a pasar los mejores años de este periodo dirigiendo la biblioteca y relacionándose con los frailes del convento, donde llega a compartir tortas de pesas con manteca salada. Y hasta les enseña la música del paipero. En esta etapa formará parte de su primer grupo musical que incluye una gira al sur de Marruecos. Sin fronteras ni etiquetas, tal el título de este capítulo número 18 que ya pasamos a escuchar. Mal que bien, me fui acostumbrando a la vida de estudiante en Rabat. Empecé a hacerme nuevos amigos, entre ellos un grupo que vivían en una vila, calle de Lourc, que ahora le habrán trocado su nombre, y nadie conocerá dónde estaba esa calle. Gracias a ellos entré en el gremio de los estudiantes católicos de Rabat. Y aquí se ve una vez más cómo el judío tanjawi tiene la mente tan abierta que con todos se da bien, ya sean musulmanes o cristianos, lo mismo, hasta con los frailes, Guamirá y Mirarís. Los padres franciscanos tenían, cabe la ciudad universitaria, una residencia de estudiantes, no solo católicos, de todavía, que se llamaba La Source y formaba parte de una propiedad de la iglesia donde habían 3 edificios, una iglesia, un convento y la residencia de estudiantes. Cuando yo no quise más seguir alquilando ese cuarto en esa vilita donde no ponía los pies porque jaileaba en el urc, repaso para los endormecidos, jaileaba ahí, me pasaba el tiempo allí. Apuntáislo de una vez, hombre. Me debrearon, me buscaron y obtuvieron un cuarto en la residencia de la Source. El director, limosnero de los estudiantes, era un padre franciscano joven, le Père Louis de Prémard. Los estudiantes estaban organizados en una asociación que se llamaba el CCU, Centre Catholique Universitaire. Ahí, en la Source, siempre teniendo a Lourc como mi residencia secundaria, pasé los mejores años de mi juventud. Me nombraron delegado cultural. Yo, un judío tanjawi, delegado cultural del Centro Católico Universitario de Rabat. El padre de Prémard me dio las llaves de todo. Me nombró responsable de la biblioteca. Yo abonaba al centro a todos los mejores periódicos y revistas. Le Monde, l'Express, les Lettres Françaises, Le Figaro Littéraire y también, claro, La Croix. Y hasta el Canard Enchaîné. Y muchos más que no me recuerdo. Me ocupaba de los préstamos de libros, del inventario, del catálogo y todo eso de balde. El domingo, a las 10 de la mañana, había misa para los estudiantes. Se daban cita cabe la puerta de la capilla, donde iban a decir la misa y se liaban a casrear, charlar y a fumar. Y daban las 10:15, las 10:20 y no fetneaban de la hora. Pues, ¿quién iba a zufnearlos, echarles una bronca y a darlos prisa que el padre los estaba esperando? Mi menda, el judío. Yo me encargaba de decirlos que ya está bien de tanta hadrá, de tanto charlar, y que era una vergüenza dejar esperar ansina al padre limosnero. Los franciscanos tenían en mí una confianza que no tenían en los demás. El superior de todos ellos, en todo Marruecos, era el padre Jean Bosco, que vivía en el convento que habemos nosotros. Pues ese señor, todas las noches de Sabbat, venía a mi cuarto para decirme Shabbat Shalom. Fui el único estudiante que tuvo permiso para entrar en la biblioteca del convento, la de los frailes, no la de la residencia, porque tenía que preparar una disertación sobre Santa Teresa de Ávila. Y en las ochavas de Pesaj, ochavas, periodo de 4 días entre la primera y la segunda parte de la Pascua de Pesaj. Cuando volvía de Tanger, los traía a los frailes 2 o 3 cajas de tortas. Se trata aquí de panes ácimos. Y por la mañana me sentaba a desayunar con ellos en el convento. Los tostaba las tortas
y nos las comíamos untadas con manteca salada. Y a ver si podéis imaginar la escena. Salomón declara, judío de pies a cabeza, sentado solo con unos 15 frailes en su convento, comiendo como hermanos torta de Pesaj con su manteca salada, claro. Y como yo soy malo y remalino, y como eran frailes, los enseñé a cantar el paipero. Pero la música, no la letra. Estando paipero sentadito al sol, estando paipero sentadito al sol, en calzones blancos y afuera el cordón. En calzones blancos y afuera el cordón. Míronle las damas por el mirador, míronle las damas por el mirador. ¿Qué es esto, paipero? ¿Qué es esto, señor? ¿Qué es esto que asoma por el mirador? Estas son las armas de la munición, estas son las armas de la munición, y esta es la escopeta con que caso yo, y esta es la escopeta con que caso yo. Y fueron pasando los años de mis mocedades en la capital de Marruecos. Años de farja, repaso, diversión. De farja, de estudio, no mucho, lo suficiente, salam, repaso árabe, salam y nada más. Y sobre todo de hermandad, tal como estábamos ausados en Tanja. Ausados, acostumbrados. Porque aquí también, en nuestra jinta teníamos amigos de todas las razas, de todas las nacionalidades y de todas las religiones. Como delegado del Centro Cultural, del Centro Católico Universitario, CCU, yo siempre estaba meshgol atareado, organizando programas de diversiones y demás. Nunca ba'olam, quiere decir jamás en el mundo, se me olvidará una que hicimos el 21 de diciembre de 1961, justo antes de irnos cada uno a su casa para las vacaciones de Noel, vacaciones de Navidad. Lo más inolvidable para mí es que en el espectáculo de esa nochada, velada, frente a un público de 300 estudiantes de todas clases, pero con una gran mayoría de moros, un grupo cantó Erev Shel Shoshanim, Erev Shel Shoshanim, y otros dos cantares de Israel del repertorio de los Halutzim, pioneros durante los primeros años del Estado de Israel. En ese grupo estábamos el padre Louis de Premar, limosnero franciscano de los estudiantes, en sotana, dos ailas, repaso, mozas, católicas tocando guitarra, un moro comunista tocando la derbuca, y mi amigo Francis, que Hatagüera, que ya pasaron 47 años y aún no se le olvidó Erev Shel Shoshanim. Mi buen amigo judío, León Azulé, nacido en Mequinés, pero su madre, la descansada, era pura tanjahuía, de la familia de Hadida, de las casas de Hadida en la calle Alcazaba. Y mi Menda también estábamos en el grupo. Yo no tocaba nada, pero ganas no me faltaban, porque habían dos ailas y Abudishi, que mientras ellas tocaban las guitarras, yo muy bien podía. Bueno, sécate, Salomón, sécate, Azif. Cantimos esos cantares en judío y todos nos aplaudieron, todos, y los moros no aplaudieron menos que los demás. Yo diría al contrario. Una de las ailas católicas que tocaban guitarra fue y sigue siendo una gran amiga mía. Se llama Francette y es tutora y profesora en uno de los más grandes hospitales de París. Canta a las mil maravillas. Mejor dicho, cantaba porque con el melok de cigarro, ya sabéis, y se acompañaba a la guitarra como una profesional. Formó una coral de estudiantes y nos enseñó muchos cantares y una velada de lenguas. Bueno, los cantares en una velada de lenguas. Ella no nos enseñó lenguas, Salomón. Los cantares en diferentes lenguas. Repaso, velá es gran cantidad, gran número. Ya tenemos visto los sinónimos qda y sakhtallah. La otra de esas dos ailas se metió a monja. Con nuestro grupo del Centro Católico Universitario, una vez hicimos un viaje en el sur de Marruecos.
alquilimos un minibús Volkswagen, nuevo, chaleando. Ya sabéis que chaleando es brillando de tan nuevo. Y nos metimos en él unos 14 y Trek Slama, en arabia palabra por palabra, camino de paz. Pero aquí es como cuando dicen los españoles, andando se quita el frío. Nos fuimos para 2 semanas y lo pasamos como no sea vuestra falta. De todo lo bueno vimos y de todo disfrutimos. Dormíamos en conventos o en escuelas. Los moros nos recibían como ellos solo saben recibir, como si fuéramos gentes de la nobleza. Un día comimos en cada uno de los que venían con nosotros en el viaje. Mazuni se llamaba. Bueno, supongo que se llama todavía. Una familia no muy pudiente, pero qué mesa nos puso la madre. Comimos asentados en el suelo y con las manos, como a mí me gusta. La lafdila, que ansina se llamaba la madre de Mazuni, nos hizo un cuscusú que nos caímos de espalda. Y también había tajin del jajud zitún, que ansina se dice en árabe pollo cocido con aceitunas, sus buenos kutban al-ham, que son pinchitos de carne, y un diamante de pastela, que es como una quiche de carne de pichón, con almendras, azúcar y canela y no sé qué más pone, pero todo estaba... ¡Ay, qué bueno, mamá! Lo que sé es que ya no nos cabía ni una miga de pan en la panza. Y los postres, no te digo nada, oye, a base de frutas y cabarzales y... Los cabarzales o cuernos de gacela se hacen con masa en forma de croissant y rellena de una pasta de almendra azucarada. Claro, después de tanta comida tan buena, pues ¿qué hicimos? Tuvimos que salir al patio para formar un pitillo y mover un poco las patas. ¿Cómo nos recibió esa familia de moros? Sabían muy bien que éramos un grupo de cristianos, pero con algunos judíos, y nada, ni rechistaron. Y así pasó el 18º capítulo, Sin Fronteras ni Etiquetas, donde seguimos recorriendo la sección música, la tercera de las secciones de las 5 que compone La vida en Jaquetía para que no se pierda. Este podcast es posible gracias al Centro Sefarad Israel de España y al Centro Cultural Sefarad de Argentina. En el próximo podcast vamos a escuchar el capítulo titulado La Manca de Lepanta. Podrán encontrar más información sobre esta propuesta y sobre la vida de Sol y Levi en lavidaenjaquetía.com.